Les invito a que por favor abren sus Biblias al libro de Hechos, capítulo 15. Hechos, capítulo 15. La última vez que estábamos aquí juntos, terminamos la sección tratando con el concilio de Jerusalén. Esos fueron los primeros 35 versos en el capítulo 15. Y la iglesia reconoció, se recuerdan que hubo un problema muy grande, muy seria, y el problema era el legalismo. El legalismo. Y sabemos que eso significa agregando obra a la obra terminada de Jesucristo en la cruz. Y eso causa conflicto, división. Hoy no se puede arreglar ese eco. Suena un eco, ¿qué no? ¿O soy yo? Y se recuerdan, vino unos hombres de Judea, llegaron ahí a Antioquía y comenzaron a poner una carga pesada sobre los gentiles. Dicen que para ser salvos, tienen que ser circuncidados, tienen que guardar la ley de Moisés. Y fue una carga muy, muy pesada. Y eso causó, la iglesia se reunieron en Jerusalén, lo llamamos nosotros el Concilio de Jerusalén, se congregaron ahí y determinaron, hicieron una decisión inspirada por el Espíritu Santo y dicen que no vamos a ponerle esta carga a los gentiles, los nuevos creyentes, porque son salvos solo por gracia, solo por fe en Jesucristo y es eso, ¿verdad? Solo en Jesucristo. Ahora, hay unas cosas que los gentiles les dieron instrucciones que no deberían hacer, ¿verdad? Para no ser un tropiezo a los judíos, sus hermanos judíos. Y aprendimos una lección muy importante y eso es, mientras tenemos libertad, caminamos en esa libertad que Cristo nos ha dado, también esa libertad tiene un límite. Cuando causa a mi hermano o mi hermana que les impacta a ellos negativamente, entonces esa ya no es libertad para mí. Yo debo de no hacerlo por amor y para no caer en pecado. Bueno, eso es lo que ya vimos, el el viaje misionero. Y aquí esta noche vamos a continuar, aunque ahora ya Pablo arranca su segundo viaje misionero, su segundo viaje. Entonces vamos a arrancar ahí donde dejamos, en Hechos 15, verso 36. ¿Y por qué no nos ponemos de pie y leemos el pasaje y luego oramos? Hechos 15, verso 36. Y dice, ¿todos están ahí? Ok, here we go, vamos. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar para las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por traernos aquí en tu casa. Te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, tu iglesia, Espíritu Santo, guíanos a través de este pasaje. Abre nuestros ojos, danos entendimiento. Padre, derrama de tu gracia sobre tu iglesia. Que tú seas glorificado, Padre, en todo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, familia.
Y ahora aquí comenzando un estudio viendo el segundo viaje misionero de Pablo. Hay unas cosas que queremos ver y aprender. Y hay varias cosas aquí. Al principio vemos rápidamente que fue un inicio un poco difícil, ¿verdad? Arrancó un nuevo viaje, pero hubo dificultades. No arrancó tan suave como el primer viaje. Y así pasa. Puede haber un viaje tan diferente que el otro. Esa es la aventura de fe. Y por siempre tenemos que estar caminando llenos del Espíritu Santo. Por lo que pasa, estamos preparados, ¿verdad? Para lo que el Señor quiere. Entonces, este segundo viaje comenzó un poco más difícil. Pero número uno, lo que queremos ver primero es el tiempo del viaje. Mira, fíjense, nótenlo. El tiempo del viaje. Eso lo vemos en verso 36. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, hay que pausar ahí. Dice que era después de algunos días. Entonces sabemos unos días después de qué. Pues sabemos que acaba de suceder el concilio de Jerusalén. Eso lo acabamos de ver. Y aquí, ¿cuántos días son? No sabemos, no nos dice aquí las Escrituras. Pero la mayoría de los escolares creen que eran unos años. Entre estos días no fue unos 3, 4 días después, fue un tiempo de unos pocos de años, ¿verdad? Entonces ha pasado un tiempo aquí. El primer viaje, regresaron, reportaron todo lo que Dios hizo con los gentiles y ahora tomaron un tiempo. Y eso era bueno para ellos, porque yo creo que aquí Dios lo usó para darles un tiempo para recuperar. Y eso es lo que estamos viendo aquí. El tiempo del viaje, regresando ellos, también les dio un tiempo para recuperarse, porque sabemos que viajar en estos días antiguos era muy difícil, es muy diferente de que hoy en día. Hoy en día tú y yo podemos viajar casi a la mitad del mundo, alrededor del mundo, en unas 15 horas, en lujo, first class. Tal vez no first class, pero es rápido, es cómodo. En esos tiempos era muy difícil para viajar unas millas. Imagínate, ¿qué vas a comer? Tienes que buscar animales, ¿verdad? Es mucho trabajo. Y la agua, muchas cosas. Entonces era muy difícil. Entonces tener un tiempo, habían regresado de un viaje de un año, claro, es bueno recuperar, ¿verdad? Recuperar. Otra cosa que porque tuvieron un tiempo era para que puedan reconectarse con su iglesia. Porque ahora ya regresaron a Antioquía, están en Antioquía aquí y tomaron unos años con ellos para conectar y ministrar ahí en su home church, por decir, ¿verdad? Su iglesia. Reconectando, ministrando ahí en su iglesia. Y yo creo que eso para tú y yo es algo práctico que podemos tomar de aquí. Porque eso habla de etapas en la vida de un creyente. Hay etapas, ¿verdad? Cada uno aquí pasa etapas. Y aquí vimos que ellos tuvieron una etapa de misiones, un año. Y luego tuvieron una etapa de ministrar en su iglesia. ¿Verdad? El Señor ya los regresó y están ahí unos años. Parece que eran 4 o 5 años en su iglesia. Y eso es lo que pasa, todos tenemos esas temporadas. Hay una cosa buena en eso, porque es lo igual para nosotros, ¿verdad? Podemos estar tal vez un tiempo sirviendo con Club Pioneros, Pioneer Club los domingos. Y luego llega una etapa que, pues voy a tomar un paso para atrás, porque el Señor me está guiando para ministrar en grupos pequeños o un grupo hogar. Y eso está bien, ¿verdad? Hay etapas y eso es lo que vemos aquí. Y es saludable, ¿verdad? Es saludable. Lo importante es que el Señor que te guíe el Señor, ¿verdad? No estar en tantos ministerios y nomás para estar ocupado. Es mejor estar tranquilo. Esta es la etapa que voy a ministrar en este ministerio. Y hazlo excelente para el Señor. Y eso es lo que pasó aquí. Ahora ya llegó otra etapa que ahora van a salir otra vez. Todos tenemos circunstancias en la vida, situaciones que tenemos que tratar, ¿verdad? Y por eso tenemos que ser flexibles. ¿Cómo el Señor me está guiando? Porque a veces las circunstancias cambian
Y eso es una indicación que, ok, el Señor te está moviendo para este lugar o algo acá, ¿verdad? Un ministerio diferente. Y eso es importante. Bueno, eso es una buena ilustración de ese punto y el tiempo del viaje. Ahora, número 2, fíjense, el motivo del viaje. Tienen un buen motivo. Como en cualquier viaje misionero debe tener un buen motivo. No es por otra razón de glorificar a Dios. Su motivo era bueno. En el verso 36, fíjense al final, dice, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Entonces, obviamente aquí Pablo está hablando de irse de Antioquía, ¿verdad? Salir y regresar a la área donde plantaron muchas iglesias. Era al norte y luego para la zona donde hoy en día es el país Turquía. Y eso es lo que van a ver cómo están los hermanos. Eso es un buen motivo, ¿verdad? De ir para invertir en otros, que vamos a ver es muy importante. Visitar a los creyentes, ese es el propósito. Y aquí vemos cosas que tú y yo, igualmente como iglesia, podemos implementar. Es muy práctico. Cuando salimos a las misiones, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Esa es una de las cosas que nos mantiene la misión ahí enfrente, muy claro. Pues vamos a visitar a los creyentes, vamos a visitar a los misioneros o las iglesias que ellos están dirigiendo. Y tú y yo tenemos la bendición de apoyarlos, ¿verdad? Y animar a los misioneros, visitar a los creyentes. Y ellos pueden ser muy bendecidos sabiendo que hay otros creyentes acá en California que están orando por ellos, que han tomado un tiempo de ir, han sacrificado de su tiempo, hasta sus finanzas, para ir y apoyarlos. Y eso es eso es la bendición para Pablo y también para los que los van a recibir. Y vemos aquí, cuando visitamos creyentes, esto habla del discipulado, de discipular. Porque cuando visitamos a personas, a creyentes, no nomás es para, hey, ¿qué haces? Hay que comer unos tacos. No, es espiritual. Hay que ver cómo está tu caminar con Cristo. ¿Estás firme? ¿Estás haciendo las cosas esenciales como leer tu Biblia, como orar, tener tu tiempo devocional? Eso es lo que ellos están haciendo. Quieren visitarlos a ver cómo están, si están creciendo. Y eso es lo que queremos animar a los creyentes, especialmente nuevos creyentes, ¿verdad? Que sean partes, comienzan a servir o ser parte de los discipulados, los cursos, las clases que tu iglesia ofrece. Y entonces Pablo entendió la importancia del discipulado, de discipular a otros. Y aquí lo vemos, es una ilustración. Más tarde él escribió en Efesios 4:12, que es un verso clave para nosotros también. Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto es el discipulado, invirtiendo, ministrando, al fin, ese es el motivo, es para que ellos puedan crecer. Aquí dice, perfeccionar a los santos. Entonces eso es un buen motivo. No, él no va para que todo el mundo vea, oh, mira qué grande yo soy el apóstol Pablo. No, su motivo es puro, porque está alineado con el corazón de Dios, de ir y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces aquí estamos viendo la gran comisión en acción. Y eso es lo que queremos hacer nosotros, ¿qué no? Y ese es el motivo, obedecer a Dios y llevar a cabo el mandamiento que nos ha dado a nosotros también. Y si no saben el gran comisión, nótenlo, es Mateo 28, 19 a 20. Cada uno aquí debe saber la gran comisión. ¿Qué es? Eso es lo que nos guía. ¿Qué estamos haciendo aquí? Solo se trata de venir y estar sentados, cómodos, crecer solo nosotros. No, es más que eso. Es que crezcamos, maduremos para estar en la obra. Y la obra es llevar el Evangelio, es la obra principal. Predicar el Evangelio, hacer discípulos, enseñar a otros. Y Jesús nos enseñó la importancia también. Entonces Pablo nos da un gran ejemplo y hay que seguir este ejemplo. Es a través de la palabra que podamos crecer y
O si no, imagínense sin la Biblia, no sabíamos qué hacer. Sin la palabra, iba a ser solo por emoción. Pero gracias a Dios que tenemos su palabra. Y así podemos crecer y saber, recibir instrucción y luego hacerlo. Ahora, entonces la razón involucra discipular los creyentes. Que yo creo que aquí es una gran lección, ¿verdad? De hacerlo. No nomás hablar de hacer discípulos, pero hacerlo, tomar pasos prácticos, ¿verdad? Es acción, es action. Algunos hay ideas. Ok, suena bien tu idea, pues hazlo. Muchos paran ahí. Muchas buenas ideas. Yo he escuchado muchas buenas ideas. Acerca de llamados me refiero, no nuevas ideas, me refiero de un llamado de salir a este lugar o no sé, a servir en esta zona. Ok, go. Donde el Señor te está guiando, hazlo. Y para hacer los discípulos requiere acción. Ahora fíjense, llegamos a una tercera cosa que lo vemos en el verso 37, 39, que es la contención sobre el viaje. Hubo un poco de pleito realmente. Fíjense, dice verso 37, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Les recuerdo que Juan Marcos es primo de Bernabé. Son familia, son primos, en acuerdo con Colosenses 4:10. Los dos son de la isla de Chipre. Y Bernabé, él estaba determinado. Yo voy a llevar a mi primo. Yo voy a llamar conmigo. En su mente, él va conmigo. No me importa lo que dice Pablo. Tienen que ir conmigo. Pero fíjense, verso 38, aquí está la contención. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Esto lo vimos en el primer viaje misionero, capítulo 13. Vemos que Pablo y Bernabé salieron, tenían Marcos, pero Marcos se apartó de ellos. Y realmente no sabemos por qué. Tal vez fue muy pesado, podemos especular, pero les digo que realmente no sabemos, ¿verdad? Tal vez era muy pesado, no sé. Pero sabemos que ellos regresaron a Chipre. Dice en Hechos 13:13, aquí está la referencia, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Entonces Juan Marcos los dejó. Y yo creo que por eso Pablo, ¿sabes qué? No, yo no quiero tomar ese riesgo. Si yo necesito a alguien fiel conmigo, vamos a regresar a bendecir a las iglesias. Y yo no quiero que Marcos se regrese de nuevo otra vez. No sabemos por qué se fue. No nos da información aquí. Por cualquier razón se fue. Entonces Pablo, en este viaje, el viaje número 2, no me lo quiero llevar. Y algunos, Pablo es muy duro. No sabemos. Pero fíjense, el resultado de esta contención, verso 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Como les dijimos, como ya lo dijimos, este viaje arrancando de nuevo no fue tan suave como el primero. Comenzó un poco difícil. Contención entre Pablo y Bernabé acerca de Marcos. Pero es importante, fíjense, en verso 36, Pablo y Bernabé estaban totalmente en acuerdo. Estaban en acuerdo, tenemos la misma visión. Vamos a visitar a los creyentes. Vamos. Entonces los dos tenían la misma idea. Es muy claro, la misma visión. Pero fíjense, tenían diferente manera de cómo hacerlo. Entonces, sí, vamos, tenemos que ir. Hay que discipular a los hermanos. Hay que visitarlos a ver cómo están. Entonces, eso tienen en común, pero cómo se va a llevar a cabo, hay una diferencia. Y eso es lo que pasa hoy en día. Diferentes ideas de cómo se debe cumplir esto. Entonces, ¿qué es lo que debe pasar? Están en acuerdo. ¿Sí me están siguiendo?
Lo que debe suceder, lo que estamos en acuerdo, pero cómo se va a hacer, ahí como ya no están en acuerdo. Y eso es significante para nosotros. Porque podemos ver aquí, pues, ¿quién estaba correcto? Porque si decimos que alguien está correcto, quiere decir que alguien aquí está equivocado. O alguien está haciendo algo mal. Pero no siempre es así. Él está correcto, él está mal. No siempre es así. Pero así pensamos. Y yo soy culpable. A veces pienso, pues él está equivocado. Pero no siempre es así. A veces los dos tienen razón. ¿Verdad? Entonces eso nos recuerda a nosotros. De no ser tan pronto para decir, oh no, él está mal. ¿Verdad? Yo lo apoyo a él. Pero no siempre es así. No siempre. Recuérdense, los dos son hermanos. Los dos aman a Jesús. Los dos quieren salir en obediencia para ministrar y discipular. Pero ¿cómo se va a llevar a cabo? Ahí está la diferencia. Entonces, realmente, ¿quién está mal? No creo que ninguno está mal. No siempre se trata de esto. Diferente no quiere decir que es malo. Y a veces nosotros nos podemos molestar. Ellos hacen el ministerio diferente, entonces seguramente ellos están mal. Pero no es así. Diferentes filosofías de ministerio. Y obviamente yo creo que la filosofía de Calvary Chapel es excelente. Pero no estoy diciendo que otras filosofías están muy mal. Pobrecitos, hay que orar por ellos. No saben lo que están haciendo. No, eso no es correcto. Porque tienen diferente idea cómo lo van a hacer. No quiere decir que es mal. De hecho, noten 1 Corintios 12:1. 1 Corintios 12:1, Pablo habla de hay una diversidad en la iglesia. Hay diversidad, una variedad de dones. Entonces todos somos diferentes. Algunos son las manos, algunos son los pies, o los ojos, los oídos. Hay diversidad en la iglesia, pero somos un solo cuerpo. El problema que tú y yo nos enfrentamos es cuando decimos, pues nuestra manera, eso es lo mejor, y los demás están muy equivocados. No, podemos caer ahí. Simplemente tenemos que ver la historia de nuestro movimiento, de Calvary Chapel. Porque hubo un tiempo que estaban entrando jóvenes, ¿verdad? Y no se veían igual como lo tradicional. Lo tradicional en los 60s, en 70s, eran personas, lo típico en los Estados Unidos, con trajes, corbatas. Y de repente hay un movimiento que están entrando jóvenes, con chanclas, con shorts, pelo despeinados. Era gente que necesita a Jesús. Pero para algunos era un choque de cultura, ¿verdad? Entonces, hay que recibirlos. Entonces podemos adaptar cómo vamos a ministrar, pero no estamos adaptando el mensaje. El mensaje nunca cambia. Entonces, ¿está mal que hagan eso? No, no está mal. Si cambiamos el mensaje, estamos muy mal. Pero si adaptamos el ministerio para alcanzar y permitirlos, no hay nada mal en esto. Y por eso es tan importante de no agarrarte a las tradiciones del hombre. Porque de repente nos encontramos ser muy rígidos, ¿verdad? Y el Espíritu mueve y somos tan rígidos que el Espíritu pasa y perdemos lo que Dios quiere hacer en nuestra iglesia. Entonces eso es importante. ¿Saben que hubo un tiempo cuando la batería no era algo mal? No, nadie tocaba la batería. O una guitarra acústica. Era como, eso es blasfemia. Pero no, es bueno. Nada mal con esas cosas. Entonces yo creo, tú y yo debemos ser abiertos y flexibles. Como Dios quiere obrar. No cambiamos el mensaje, pero sí puede ser diferente el ministerio. ¿Cómo lo hacemos, ves?
Y eso es muy importante. Ahora, fíjense, regresando a Hechos 15, vimos la contención acerca del viaje. Ahora vemos la bendición del viaje. Esto está en verso 39 a 41. Dice, al final del verso 39, Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces Bernabé, con su primo, vamos a nuestro país, y regresaron a Chipre. Pablo escogió a Silas. Entonces, ¿qué es la bendición aquí? Pues la bendición es que aunque sí hubo un conflicto, contención, al final salieron más misioneros. Eso es una bendición. Y eso nos da una perspectiva diferente. Por eso les digo, hay que no caer en la trampa de decir, él estaba mal, él estaba bueno. Si tomamos la perspectiva de Dios, vemos que no, ahora Dios va a extender el evangelio a más lugares. ¿Verdad? Doble viajes, doble los misioneros. Entonces sí, fue difícil, claro que sí. Hubo pleito, sí, pero resultó en una bendición. Y eso es la gracia de Dios, su paciencia. ¿Cómo Dios puede usar conflicto entre dos hermanos y hacer algo tan grande y bueno? Es gracia. Dios es bueno, Él va a cumplir su plan. Él tiene un corazón para las naciones. Entonces, ahí salió Marcos. Y a veces yo les menciono un detallito aquí, aunque no estoy seguro, pero les digo porque es interesante, si ustedes quieren investigarlo un poco más. Pero Bernabé y Marcos salieron, pero hay una diferencia, que eso es positivo para Pablo. Pablo y Silas dice que fueron encomendados por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces ellos como salieron con esa bendición de la iglesia, pero mientras Bernabé y Marcos se arrancaron, se fueron. Es interesante, pero mira, vamos a continuar. Dios puede hacer grandes cosas a través de conflicto entre familia. Me refiero a familia en Cristo. Dios puede usarlo para nuestro crecimiento. Sabemos que después Pablo buscó a Marcos. Entonces lo más importante es, a través de las contenciones, es mantener tus ojos en Cristo y al final somos familia. ¿Verdad? Puede haber un conflicto y nos vemos en un tiempo, oye, ¿cómo estás? Y ya se nos olvida, porque realmente no era gran cosa, porque seguimos en la obra. Es mejor ver los hermanos en la obra, es más triste cuando hay contención y luego se apartan de Dios, pero mientras los dos están continuando, gloria a Dios. Yo pienso en Romanos 8:28. Romanos 8:28. Y me imagino que Pablo estaba pensando en este poco de conflicto con Bernabé cuando lo escribió. Porque él escribió en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces tenemos que reconocer esto, que Dios está en control de todo. Y Él va a usar cualquier circunstancia. Porque Él es bueno y Él va a cumplir su plan. Entonces, aunque hubo parece como una tragedia, oh no, este viaje no puede ser. ¿Cómo vamos a dividir Pablo y Bernabé? Ellos son el equipo, son lo máximo. Pero no, Dios lo usó y Dios bendijo a los dos. 2 viajes. Entonces, hermanos, hermanas, pueden escoger y estar todo triste, ¿verdad? Oh no, ellos no están en acuerdo. ¿Cómo se llama el Eeyore de Winnie the Pooh? Siempre es muy negativo. Oh man, no sé cómo se va a solucionar esto. O no. No, ¿sabes qué? El Señor, Él va a hacer grandes cosas. Él va a usar a quien quiere usar. Él lo va a hacer. Lo va a hacer bueno, lo va a usar para su gloria. Ahora, vemos una cosa aquí, número 5.
Y esto involucra la persona agregada al viaje. La persona agregada al viaje, verso 1 y 3 del capítulo 16. Y se llama Timoteo. Él es la persona agregada al viaje, Timoteo. Fíjense en verso 1, capítulo 16. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Ahora, de Timoteo sabemos bastante. Tenemos información de él. Pablo escribió 2 cartas a Timoteo. Su nombre significa honrar a Dios. Un buen nombre, Timoteo. Honrar a Dios. Grande nombre. En acuerdo de 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 5, tiene una madre, Eunice. Y su abuelita, Lois. Son creyentes. 1 Timoteo capítulo 1, verso 2, Pablo llama a Timoteo verdadero hijo en la fe. Hijo en la fe. 1 Timoteo capítulo 1, verso 3, sabemos que Timoteo pastoreó en Efesios. 1 Timoteo 4, 12, sabemos que era un joven, porque Pablo lo quiso animar y le dijo, ninguno tenga en poco tu juventud. Entonces era un hombre joven, pastor joven en el ministerio. Entonces Pablo está discipulando a este joven llamado Timoteo. Entonces es un hombre buenísimo para llevar con él. Y eso nos habla también del discipulado. Es invitar personas que vengan con nosotros, vengan conmigo. Invítalos. No siempre por un viaje misionero, en cualquier cosa. Vamos a dar comida aquí a los homeless y invita a alguien, ven conmigo. Y Dios abre oportunidades para que puedan ver, mira, eso es lo que hacemos. Y podemos ser de gran bendición. Todo es discipulado, realmente si tenemos esa perspectiva. Y eso Pablo nos da un ejemplo. Y tenemos que ser fiel a los que Dios trae a nosotros. ¿Verdad? Los que Él trae. Porque tú puedes invitar a alguien o alguien de cerca de ti, quiero ser discipulado. Ok, ven conmigo a Veracruz. No quiero ir. Ok, entonces, sorry, voy a invertir en los que van a Veracruz, porque voy a estar con ellos por mucho tiempo. Hemos estado con el equipo por mucho tiempo. Y eso es los que responden, invierte en ellos, darles responsabilidades. ¿Verdad? Y van a crecer. Va a haber pruebas, pero juntos vamos a crecer. Y aquí vemos el ejemplo de Pablo, que él lo hizo. Timoteo, quiero que tú vayas conmigo. Y luego en verso 2 dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Daban buen testimonio. Quiere decir que era un hombre de carácter. Recuérdense Hechos 6. Buen testimonio, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Entonces, él escogió un joven, un varón buenísimo para la obra. Y eso es lo que queremos hacer. Enviar los mejores. Enviar los mejores. De buen testimonio. Esto más tarde sería un requisito a los que tienen el llamado de servir en el ministerio o ser pastor, un anciano. Noten 1 Timoteo 3:2 dice, 1 Timoteo 3:2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Entonces, que te hablan, que daban buen testimonio, tiene esta idea de es irreprensible. Y obviamente no significa perfección, o si no, no había nadie en el liderazgo, ¿verdad? ¿Dónde están los líderes? No hay. Pero el punto aquí de ser irreprensible es que si alguien te acusa, no va a haber evidencia. Porque las acusaciones vienen, ¿verdad? Vienen acusaciones y eso se espera. Si tú eres creyente, créeme, tal vez ya sabes lo que estoy hablando. Te han acusado, pero no hay evidencia.
no va a haber evidencia. Y eso habla de irreprensible y esto habla a todo cristiano, no solo a líderes, cada cristiano. ¿Te acusan de esto? No, es falso. No van a encontrar evidencia. Ahora noten esto, eso es muy importante. Timoteo, también él está pensando en otros. Y ese es el corazón que yo quiero que Dios trabaje más en mí. Pensar en otros primero. Y yo creo que eso es bueno para cada uno aquí. ¿Tú piensas en otros? O más bien ahorita en este momento estás más preocupado en ti. Vemos Timoteo, él estaba pensando en otros. Y eso es un gran ejemplo para nosotros imitar. Porque fíjense, en verso 3, él estaba pensando en otros. Dice, quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces Timoteo, gran hombre, circuncisión no era necesario, pero lo hizo. ¿Por qué? Por causa de los judíos. Y por eso digo, estaba pensando en otros. ¿Qué sacrificio? ¿Qué no? ¡Qué dolor! Y yo quiero bendecirlos porque yo voy a servir con ellos. Otra vez, está pensando en otros. Él está libre. Él dice, no, el concilio de Jerusalén ya se determinó. Yo no tengo que hacer esto, yo no tengo que guardar esto, yo soy libre en Cristo. Pero él se negó. ¿Qué ejemplo? Pensando en otro, y ese es el ejemplo para nosotros. Y la lección, piense en los demás. Pongo a los demás primero. Circuncisión no fue necesario para salvación. Pero Timoteo, él entiende la importancia de no ser un tropiezo. Lo entendió. Porque ya maduró. Es un hombre maduro. Que ya no se trata de él mismo. Él está pensando en cómo puedo ministrar a ellos, cómo puedo ser más efectivo en llevar el evangelio a otros. Entonces él puso sus necesidades a un lado, su confort a un lado, su libertad, porque le importa otras personas. Mira, fíjense, vamos a 1 Corintios capítulo 9 por un momento. 1 Corintios capítulo 9. Porque Timoteo, él no quiso ser tropiezo para los judíos. Porque estaban llegando judíos, venían a fe en Jesucristo. Entonces, últimamente, Timoteo, él está adaptándose a la cultura. Él está adaptándose para que la cultura lo recibe. O sea, más fácil para que lo reciben, ¿verdad? No es garantizado que lo van a recibir, pero ya no hay una razón que él ya eliminó. Porque yo soy como ustedes, sigo tu costumbre. Es una gran lección para misioneros que salen en el futuro. Que estés dispuesto a sacrificar tus necesidades para el beneficio de otros, a los que tú vas a ministrar, para llevar el evangelio de Jesucristo. Bueno, 1 Corintios 9, 19. 1 Corintios 9, verso 19. Pablo dijo, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Entonces aquí Pablo nos da un poco más explicación acerca de este gran tema, de pensar en otros, no ser un tropiezo.
no causar algo negativo en otros hermanos y hermanas. ¿Por qué no? Es que queremos traerlos a fe en Jesús. Entonces no queremos poner un obstáculo, darles más razones. Entonces eso es sacrificial, eso es amor. Algunos dicen, y por esto yo voy a la vara y voy a tomar unos traguitos, porque quiero ser como los borrachos. No, estás loco. El pecado no es una excusa. Él no está entrando a pecado, ¿verdad? Y eso realmente lo escuché una vez. Y dije, no, you're crazy, brother. Pero sí es significante para nosotros, porque varios en la iglesia y líderes, pastores han caído en esto, que cambian. Pues la cultura ha cambiado tanto, tenemos que cambiar nosotros. Este mensaje es muy ofensivo, este mensaje del evangelio. Hay que no darlo tan duro, ¿verdad? Y cambian y caen en la trampa. Entonces toman esto y es un pecado, porque ahora ya se cambia el evangelio, ya no es el evangelio, ya no hay poder. Y eso es lo que pasa en muchos, por la presión de la cultura. Entonces hay que cambiar, pero no es así. Nosotros nomás podemos adaptar métodos, pero nunca cambiamos el mensaje. Métodos siempre cambian, pero el mensaje nunca cambia. Porque es el evangelio que cambia la cultura. El evangelio me ha cambiado a mí y yo creo que es poderoso para cambiar a otros. Como ahorita se escucha mucho de lo que sucedió en Texas. Otra vez, una matanza, ¿verdad? Es horrible, tragedia. Y lo primero es, cambian las leyes más fuertes. Pero no ven el raíz del problema. Es el pecado. Hay evidencia y lo puedes llegar a una conclusión lógica. Y hay que poner creyente o no creyente en Dios. Tú nomás vea las estadísticas. Desde la etapa cuando el país comenzó a empujar a Dios fuera de la escuela, se puede ver unas marcas diferentes en la cultura. Hay más divorcio, hay más violencia. Entonces, se puede ver. Esto es, si tú quieres seguir la manera del mundo, esto va a ser el resultado. Entonces, lo que necesitamos es Jesús. Entonces, sí, es horrible, pero esos días son oscuros. Va a haber más violencia. Una ley no va a cambiar el corazón. Pero hay que poner, había una ley muy, muy estricta en ese pueblo donde vivió ese joven. Ahora, ¿qué tal su corazón? Era un joven muy dañado. ¿Cómo era su relación con su familia? ¿Era divorciados? Eso nos lleva a la raíz del conflicto, de realmente el problema. El pecado destruye. Entonces nos podemos enojar. Yo sí me enojo cuando veo eso, pero entiendo que no, es el pecado que causa esto. Entonces no se puede cambiar los síntomas, sino llegas a la raíz. Y el raíz necesita un nuevo corazón. Pero sí hay que orar. Y algunos se molestan con la iglesia. Ustedes solo dicen eso, que tenemos que orar. Eso no va a cambiar nada. Pero Dios es el que lo cambia, ¿ves? Él cambia los corazones. ¿Quién sabe si este niño escuchó el evangelio? ¿O tenía una influencia de cristiano? No lo sé. Probablemente no. Pero esas son las tragedias que se ve en un mundo caído. La guerra en Ucrania. Horrible. Porque Dios no está ahí. Entonces eso es lo que hace un incrédulo. Eso es lo que yo haría sin Cristo. ¿Tienen una bomba? Ok. Hay niños. Ok. Yo quiero matar lo más que pueda. Eso es lo que hace el hombre natural. Entonces todos nosotros necesitamos a Jesús. Porque cada uno aquí tenemos que ser humildes. Tú y yo hemos matado mucho en la mente. Tú y yo.
Pero Cristo, ¿qué no te cambió el corazón? Y eso nos empuja a la iglesia. Vamos a darles el evangelio. Y me encanta ver cristianos ministrando ahí a los padres, a la comunidad. Un avivamiento es lo que va a hacer el impacto y diferencia. Lo creo, porque Cristo el evangelio cambia. Bueno, la cultura cambia, pero el evangelio no cambia. Entonces eso es muy importante entender. Y qué gran ejemplo de Timoteo, wow. Él se adaptó a la cultura para ganarlos, para ser efectivo. Ahora fíjense esto. En Filipenses 2, 3 y 5, vemos este ejemplo, un poco el ejemplo como de Jesús, ¿verdad? Lo que hizo Timoteo. Él estaba pensando en otros. Él estaba pensando en otros. En Filipenses 2, 3 y 5, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de nosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces eso es práctica. Gran lección para nosotros en este pasaje. Si hay algo principal en este pasaje, yo creo que es esto. La acción, no el pleito de Pablo y Bernabé. No, para aplicar esto es la acción de Timoteo. De negarse para el beneficio de otros. Gran ejemplo, poner la necesidad de otros primero. Qué bonito. Ahora fíjense, regresando a Hechos, número 6. Aquí vemos el mensaje del viaje. Eso está en verso 4, el mensaje del viaje. Verso 4, capítulo 16, dice, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los guardasen. Esto sin duda se refiere a lo que se resultó del concilio de Jerusalén en Hechos 15, porque como aquí dice, las ordenanzas que debían guardar están en Hechos 15, 29. Los voy a leer. Esas 4 cosas ellos tienen que apartarse. Dice, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien harás, pásalo bien. Las 4 cosas que los creyentes gentiles deberían apartarse. Entonces ellos estaban dando este mensaje, las ordenanzas, y lo estaban animándolos. Esa es tu libertad en Cristo. Ese era el mensaje principal en este viaje. Pero ten cuidado de no hacer tropezar a tus hermanos, porque eso era el énfasis de estas 4 cosas. Eso ya lo vimos. Entonces Él está dando ahora esa instrucción a ellos. Esto es muy importante. Sí, ustedes van a ministrar con judíos, pero tengan cuidado de no hacer tropezar a ellos, tus hermanos. Entonces aquí vemos que Pablo está dando un balance a la iglesia, un balance que trata con el legalismo para los judíos y libertad para los gentiles. Entonces puede haber 2 extremos, pero él dice, no, tráelo, aquí tenés ese balance. Y esas son las ordenanzas, el mensaje que estaban trayendo. Que los gentiles salvos por gracia, a través de fe en Cristo, pero realmente está apuntando a esto, a un balance. Mantenga el balance con su libertad en Cristo y pensando en otros. Gran instrucción y lección para nosotros. Sí, somos libres en Cristo, pero si causa un mal impacto negativo a tus hermanos, eso ya no es libertad. Y estás cruzando a pecar contra Cristo. Entonces hay que mantener ese balance. Y por eso les dije al principio, hace poco, si lo principal aquí, pensando en otros, eso no vas a hacer tropezar a otros, porque estás pensando en ellos. Entonces ahí comienza.
Un balance entre el legalismo de los judíos y libertad que tenemos como gentiles. Y eso es lo que me encanta del ministerio de Calvary Chapel. Porque sí somos reconocidos por tener un balance. No buscar pleito en muchas diferencias, en temas. Podríamos, pero no, es mejor tener un balance. Es saludable, hay gozo. No ser duros y rígidos, religiosos, pero tener un balance. No digo que hay que arriesgar el mensaje, el evangelio, no. Pero hay cosas que no son esenciales. Y podemos tener un balance, ¿ves? Teniendo en cuenta la libertad, pero también la necesidad de otros. Cuidando lo que decimos, lo que hacemos, para no ser un tropiezo. Porque dice en 1 Corintios capítulo 8, verso 12, Pablo dijo, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por eso tenemos que tener cuidado, hay que tener ese balance. Libres en Cristo, pero cuidado con otros o los débiles, los que no han crecido, los que no entienden unas cosas. Y yo no quiero lastimarlos, quiero ayudarlos a crecer. Ahora fíjense el resultado. Fue un buen resultado, el resultado del viaje en verso 5. Y dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Entonces aquí vemos dos cosas, dos resultados principales. Número 1, las iglesias fueron fortalecidas en la fe. Y esto es mi oración, saliendo a Veracruz, que las iglesias sean fortalecidas. Que no vamos, no, tienes que cambiar esto, tienes que ser como la cultura americana. No, va a ser un tropiezo. Y qué bueno que ya se fueron esos misioneros, porque se creen como saben todo. No. Vamos para que ellos puedan crecer en su fe, animarlos, que continúen ahí con Cristo, que ellos discipulen a otros. Y ese es el propósito por qué vamos. Para que sean confirmadas, como aquí dice, confirmadas en la fe. Confirmada significa que está firme, a ser fuerte. Y hay que orar. Oren por los grupos misioneros. Que eso se cumple. Y su fe, que sea fuerte su fe. De los hermanos, nuestros hermanos, familia que tenemos tú y yo en otros lugares. Que sean firmes en su fe. Y yo creo que eso es importante aquí, porque el punto aquí, Pablo está animándolos que no sean fuertes en su fe, pero dice aquí en la fe. ¿Y por qué da ese detallito, la fe? Porque está exaltando la fe, la verdadera fe, que es solo en Jesús. Es la fe que te va a hacer fuerte, realmente fuerte. Entonces, ten fe en ti. Eso es lo que el mundo anuncia siempre. Believe in yourself. Que no se escucha más y más. ¿Cómo que creer en ti? ¿Por qué? ¿Eso que me va a ayudar? No, pero cuando mi fe está en Jesús, eso ya es diferente. Me humilla, me quebranta. Y en eso hay fuerza. Porque hay gracia. Todo es contrario del mundo. Totalmente contrario a lo que enseña el mundo. Pero la fe en Jesús, ahí es donde debemos crecer. Entonces no escuchen la mentira del mundo. Cree en ti. Tú puedes. Podemos mucho, tú y yo. Cuidado con eso. Y espero que me han entendido, porque sí, yo entiendo que podemos trabajar, hacer proyectos. Hay que darle. Ok. Pero estoy hablando de lo espiritual. Lo espiritual. Soy débil. Mi fe debe estar centrado en Jesús o no voy a crecer en la fe. Voy a quedar estancado. No va a haber fruto. Y hay muchos que se quedan ahí estancados porque no están siendo fortalecidos. Y por eso vamos, para que crezcan y sean firmes y fuertes, los guiamos en la palabra.
Damos la palabra. Todo eso es parte del discipulado. Ahora quiero que noten algo. La cosa número 2, fueron fortalecidas en la fe. Y número 2, las iglesias aumentan en número. Esa es la obra del Espíritu Santo. Él está obrando a través de estos misioneros, porque están totalmente en la voluntad de Dios, caminando en obediencia. Entonces, gran resultado, hay crecimiento. El Señor está obrando. Eso lo vemos muchas veces en el libro de Hechos, que no, que hay multiplicación, y siempre es cuando la iglesia está haciendo lo que Dios les dijo que hagan. Entonces eso nos habla a nosotros de obediencia. Hagan lo que Dios te ha dicho, ha hecho lo que te ha dicho. Perdón. Hagan lo que el Señor te ha dicho. Cumple, sé fiel a tu llamado. Y va a haber, en el contexto de iglesia, yo creo que Dios va a traer más, pero en tu vida personal también hay crecimiento, hay fruto. Y de eso se trata. Porque cada fruto que tu vida da por el Espíritu, ¿quién es glorificado? ¿Tú o Dios? Dios es glorificado. Y para eso estamos aquí. Fruto para la gloria de Dios. Entonces el Señor multiplicó la iglesia en números otra vez. Y eso es tan bonito. Porque vemos que aquí no se trataba de ¿cómo digo? De social media o luces. O un énfasis en algo externo. Era sencillo. Era personas saliendo, hablando con otras personas. Sin show. Nada de extravagante, ¿verdad? Y la confianza era en eso. Y en eso hay el fruto. Yo creo que a veces ponemos mucha énfasis en lo que se ve como un programa de marketing, de advertising. No tenemos que advertise. Tenemos que pintar un nuevo anuncio que haga luces. ¿Eso crees que, no, ves? Si me explico que, y no digo que hay mal cosas en eso, tenemos un sitio un website, es práctico. La gente que llega a Downey, busca una iglesia aquí cerca de mí. Oh, aquí está una. No digo que eso es mal, pero cuando el énfasis está en eso, ahora ya el balance, ya no es fe en Dios, es obra de la carne. Pero aquí vemos que fue una obra del Espíritu. Entonces tú y yo nos sometemos a la voluntad de Dios, caminando en el Espíritu en obediencia, predicando el Evangelio, confiando en ese poder. Vamos a ver estas cosas en tu vida personal, pero también en la vida de otros. Entonces esto me anima y perfecto tiempo saliendo para este viaje misionero. Ya vamos en unos 2-3 semanas y esto me ayudó mucho en preparando, y de hecho se lo voy a compartir también al equipo el sábado para que todos estemos unidos en esto. Hay que pensar en los demás, en el equipo. En vez de criticar, él nunca, ella siempre viene tarde, ella, no, piensa en ellos. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Entonces hay que tener esta actitud de Timoteo, humilde, sirviendo a otros, pensando en su necesidad primero antes que nosotros. Amén. Bueno, vamos a orar.